y que aún Él siempre se digna en enseñarnos, ¿no es cierto?, restablecer nuestra vida espiritual, a veces absorbida un poco por este mundo, en lo cual, ¿no es cierto?, muchas veces causa tristeza, preocupación y otras cosas. Pero cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nuestro gozo, ¿no es cierto?, puede ser restablecido, puede ser ampliado, podríamos decir. Yo quiero compartir en esta noche sencillamente, ¿no es cierto?, uno de los salmos. Los salmos son las salmodias, las alabanzas que estos hombres escribían. David escribió como 70 o algunos más de los salmos, otros por los hijos de Coré, y así fueron compuestos estos salmos, ¿no es cierto?, que tanta bendición han traído al pueblo de Dios, al pueblo antiguo y al pueblo que en este momento está sobre la tierra. Así que vamos a abrir las escrituras en Salmo 48. Este salmo tiene como título, ¿no es cierto?, Hermosura y Gloria de Sión. Yo quiero que compartan conmigo la lectura, a ver si los hermanos están dispuestos, ¿no es cierto?, están animados, están gozosos en compartir la palabra. Es bueno, hermanos, tener disposición, ¿no es cierto?, tener prontitud para la lectura de la palabra, nos hace bien. Así que yo voy a leer el primer versículo y cualquiera de mis hermanos o hermanas, ¿no es cierto?, que desee compartir la lectura lo puede hacer. Este salmo dice grande. Fíjese, creo que vamos prestando atención a las expresiones de las palabras de este salmo. Grande es Jehová y por lo tanto, ¿no es cierto?, digno de ser en gran manera alabado. Él es grande y bien es necesario que la grandeza y la alabanza sea digna de su nombre. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todas. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron. Maravillaron. Verso 6 que sigue otro. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Cuando lo oímos, así lo hemos visto. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozará las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodearle, contad sus torres. Considerad atentamente su atemuro, mirad sus palacios, para que los que contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más aún allá de la muerte. Qué versículo, ¿no? Porque este es Dios nuestro. Dice eternamente y para siempre. Sabemos que Dios, decir Dios, es decir eternidad, sin principio, sin fin, como dicen las Escrituras. Y dice, Él nos guiará
aún más allá de la muerte. Cuando hay tantos, ¿no es cierto?, que pasan a la eternidad y no saben su destino eterno. Ellos dicen, nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, lo que hay más allá. Sin embargo, el creyente puede afianzar y confiar, ¿no es cierto?, en lo que dice la Escritura, y porque el Señor dice, ¿no?, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquel será el lugar de la morada de nosotros. Hermosa provincia, como hemos leído. Hermoso lugar. Dice, Él nos hará más allá de la muerte. Nuestra muerte, ¿no es cierto?, física, podríamos decir que es un paso a la eternidad, hermanos. Es donde se discurre el telón, ¿no es cierto?, y pasamos de esta vida a la otra vida. Es un paso nomás. Y para nosotros va a ser glorioso. Escuchaba decir un hermano los otros días, ¿no? Si nosotros consideramos las Escrituras, la muerte sería lo mejor que tendríamos que tener los cristianos. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Bueno, he aquí un salmo precioso hace días que el Señor lo puso en mi corazón, ¿no? Por estas palabras, ¿no? La ciudad de Sión, ciudad que pertenece a Dios, es la habitación de Dios. Y me cautivó aquella expresión del verso 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Aquí podríamos mencionar, ¿no es cierto?, tres tipos de personas, ¿no? El Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, Israel, y los enemigos. Eso es lo que manifiesta más o menos el Salmo. Y si quisiéramos ponerle un título aparte del que ya tiene hermosura de la gloria de Sión y gloria de Sión, le pondríamos este título, hermanos. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Quiénes? ¿Qué vieron los hijos de Dios? ¿Y qué vieron los enemigos del pueblo de Dios? Esto es más o menos lo que declara el Salmo. Dice el salmista y lo presenta así más o menos, un enemigo entró en Jerusalén y podríamos decir que era un invasor, ¿no? Es como lo que es el enemigo, ¿no es cierto?, de nuestras almas cuando logra querer meterse en nuestras vidas. Es invasor, no le pertenece. Dice que nosotros ya hemos sido comprados, redimidos, sacados, y somos pertenencia de, y hemos sido sacados del mundo y hemos sido trasladados al reino del unigénito Hijo de Dios. Así que podríamos decir que era un enemigo invasor. Dentro del pueblo estaban atemorizados y espantados, ¿no es cierto? Y esperando. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo de Dios, hermanos? Un sitio largo y penoso. ¿Cuántas veces tenemos en la Escritura, ¿no?, que Jerusalén fue sitiada, ¿no es cierto?, por el enemigo. Y no era fácil. Allí por el Antiguo Testamento encontramos, ¿no es cierto?, el sitio de Jerusalén, el sitio de Samaria. Y era cuando un enemigo rodeaba las ciudades, ¿no es cierto?, y empezaba a faltar la comida. Era la estrategia del enemigo, ¿no es cierto?, que tomaba, y a veces sin lanza, ¿no es cierto?, y sin armamento, hacía sufrir a aquel pueblo que estaba encerrado dentro de los muros. Y usted va a leer, ¿no es cierto?, cosa que cautivó mi corazón. Dice que era tan penoso este encierro que muchas veces ellos se tuvieron que comer a los hijos, ¿no es cierto?, la carne de sus propios hijos por causa del hambre. Un sitio largo y penoso, ¿no es cierto?, es lo que se acentuaba sobre el corazón de ellos. Hablando humanamente, las perspectivas no eran nada alentadoras. Se imagina usted, ¿no? Si en este momento su casa fuera rodeada, ¿no es cierto?, y usted sabe que son enemigos suyos y vienen a atacarle, a robarle o a cualquier otra cosa, ¿qué va a pasar en su corazón? Va a estar temeroso, ¿no es cierto?, por lo que puede pasar. Así que, como dije, hablando humanamente, las perspectivas no eran nada alentadoras. Pero como siempre, el Señor obra sus milagros. Los enemigos, dice que llegaron y percibieron algo y vieron algo que los llenó de pánico y se retiraron, dice, con gran temor. Ya vamos a ver esto más adelante. Jerusalén fue preservada de la destrucción, podríamos decir, ¿no?
porque Jerusalén es la ciudad santa, ¿no es cierto? Era el pueblo antiguo y el pueblo de este momento también que Dios ha escogido y le pertenece. Aparte de la iglesia, ¿no es cierto?, que somos el pueblo de Dios. Y el pueblo prorrumpe en gran alabanza, ¿no es cierto?, después de haber sido preservado de la destrucción. El Salmo 48 capta algo de éxtasis que en aquel momento, ¿no? Verso 1 y 2, Jehová es inexpresablemente grande. Dice el versículo 1, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Grande es Jehová. ¿Por qué es grande Jehová, hermanos? ¿Cuántas cosas podemos deducir por la Escritura, no es cierto? La grandeza de nuestro Dios. La primera, grande, Dios es grande en conocimiento. Dice que todo lo sabe. La segunda cosa que yo, así rápidamente, no nos vamos a detener en cada una de ellas porque nos ocuparía mucho tiempo. La segunda cosa, el Señor es grande, nuestro Dios es grande en gloria. Toda la gloria le pertenece a Él. Tercera cosa, ¿no es cierto? Nuestro Dios ha sido y es y será grande en gracia, hermanos. Su gracia es abundante. Dice por allí Romano, por abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor, hermanos, y puede sobreabundar y puede ir por encima del pecado tan dañino, ¿no es cierto?, en la humanidad. Cuarta cosa, su amor es grande. ¿Ah? No hay amor como el de Cristo, sabemos cantar. ¿Ah? No hay amor como el de Él. A veces nosotros decimos, cuánto te amo, te amo, te amo, pero ¿sabe qué? No es condicionado. Nosotros a veces amamos, ¿no es cierto?, cuando recibimos algo del otro o cuando hay algo que del otro, ¿no es cierto?, nos impacta y nos llama la atención. Pero al mínimo escollo, ¿no es cierto?, de cualquier diferencia entre nosotros, ese amor ya no prevalece. Sin embargo, el amor de Cristo es grande y es permanente. Y dice que va a durar por la eternidad. Cuarta cosa, su misericordia y su compasión. Dios es misericordioso. Y sabemos que Él ha tenido compasión, ¿no es cierto?, de nosotros pecadores. Sexta cosa, Él es grande en sabiduría y en su conocimiento. La grandeza de nuestro Dios. Su juicio y sus caminos son, dice la Escritura, inescrutables. Y por ser tan grande que nada ni nadie le puede igualar, dice el Salmo, es digno de ser alabado como el gran y único creador. Qué impactante, hermano. Qué bueno es detenernos a veces, ¿no es cierto? A mí me suele pasar, ¿no? Salgo en las noches por alguna cosa o a cerrar el galpón o alguna cosa que quedó en el patio y hay que ponerle en orden. Digo, va a llover y vamos a tapar el motor o vamos a hacer alguna cosa. Y en el momento que salgo se me presenta un cielo, ¿no es cierto?, tachonado de estrellas, hermanos. La constelación de ese cielo, las maravillas, que aún la mayoría de ellas son ocultas a nuestros ojos, pero ahí están. Ahí está la grandeza de nuestro Dios. Y aún dice la Escritura, los cielos de los cielos no te pueden contener, porque más grande es el Dios que ha creado los cielos, la tierra y el hombre y a todas las cosas que en ellos hay. ¿Queremos sacar algún otro ejemplo? El gran sustentador, la persona de Cristo es el gran sustentador. No quise anotar acá porque el tiempo se va y corre rápido, ¿no? Pero dice la Escritura que Él sustenta todas las cosas. ¿Con qué cosa? Con el poder de su palabra. Él habla y es hecho, hermano. Él habla y es quitado. Él habla y es perdonado. Él habla y existe el juicio para el hombre. La palabra de Dios, el gran sustentador, dice que la sustenta con el poder de su palabra. Segunda cosa, Él es el gran profeta. Mire que hubo profetas y que hay algunos que se la dan de profeta hoy en día.
pero la Escritura nos declara como el gran profeta al Señor Jesucristo. Tercera cosa, es el gran y sumo sacerdote. Si vamos allí por hebreo, ¿no es cierto? Seguramente vamos a descubrir todas esas cosas. Cuarta cosa, el gran redentor. Y cuando estaba escribiendo esto, ¿no es cierto? Me impactó, hermanos. El gran redentor, porque esto volvió hacia mí. Él es el gran redentor, Él es el que me redimió, el que me compró a precio de sangre. Eso quiere decir. Y quinta cosa, Él es el gran libertador de su pueblo. La grandeza de nuestro Dios, grande es Jehová. Hemos comenzado leyendo. Y por lo tanto digno de ser alabado. Este salmo destaca su grandeza como salvador, protector de su ciudad y de su pueblo, hermano. Qué aliciente para nosotros. Aún, ¿no es cierto?, que esto fue para el pueblo de Israel, pero ya vamos a ver que esto también es para nosotros. Aún el pueblo habla de Jerusalén, ¿no es cierto?, y de su Dios como la joya de toda la tierra. Mire lo que dice el Salmo 2, hermosa provincia. ¿Ah? Y ya lo ha dicho arriba en el versículo 1, es grande Dios, está ensalzando a Dios. ¿Ah? Y dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Él es el monte de Sión a los lados del norte, ciudad del gran rey. Aún el pueblo habla de Jerusalén y su Dios como la joya de toda la tierra, hermanos. La más hermosa del mundo. Está asentada sobre el monte santo, dice. El monte santo de Jehová. Como para que no, uno se pone a pensar, ¿no? La diáspora de Israel, de Jerusalén, por causa, ¿no es cierto?, de la dispersión de los judíos, por causa de la desobediencia, pasó eso. Pero esto no ha perdido su poder, hermanos. Uno vuelve a ver en esta historia, ¿no es cierto?, cómo ellos capturaron esta ciudad y cómo fue capturada, ¿no? La guerra de los 6 días, todos recordamos. Esto viene de la mano de Dios, porque es su ciudad. Está sobre el monte santo, le pertenece. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Y nosotros a veces hacemos diferencia, ¿no? Yo soy mendocino, vos sabés el turismo que hay allá, un río, un sauce, te vas a comer un asado. La fruta, los mendocinos, los pampeanos se gozan el atardecer, ¿no? En el horizonte allá, cuando se esconde el sol, ¿no es cierto? Bueno, y tantas cosas que cada uno queremos defender, ¿no? Pero acá el salmista está diciendo hermosa provincia. ¿Cuál? La ciudad de nuestro Dios. Gozo de toda la tierra. Es una joya en la corona. Una perla, ¿no es cierto?, que sobresale en brillo, en calidad. Es una joya. Jerusalén delante de Dios es la ciudad que gravita ante los ojos suyos. ¿Como qué cosa, no es cierto? Hay algunas cosas que yo anoté aquí. ¿Qué está viendo Dios? ¿Qué tiene ante sus ojos de la ciudad suya? La primera, que es una capital religiosa. Si usted quiere, ¿no es cierto?, ver algo de la mayoría de la religión, hablando aún del sentir que tiene la palabra religión, ¿no? Si bien sabemos que ser religioso, ¿no es cierto?, no salva, pero la religión, la verdadera religión es Cristo. Aquel eslabón, ¿no es cierto?, que ha unido aquello que estaba separado por el pecado. Y Él ha hecho la unión, quiere decir religión, religar, unir a Cristo con el hombre. ¿Qué otra cosa ve Dios en esta hermosa provincia, en esta ciudad? Una capital política y cultural del mundo. Ya vamos a ver que Israel va a ser el centro, ¿no es cierto?, de atracción y de movimiento político en el futuro. Tercera cosa, la ciudad del gran rey. Ahí va a venir el Señor y se va a sentar. Ahí nació Él. Ahí perduró, ¿no es cierto?, su ministerio por 33 años, hasta que ascendió a los cielos. Y la promesa de Él fue, voy y vuelvo. Y los ángeles dijeron en Hechos los apóstoles a los que se habían juntado
¿Qué estáis mirando al cielo, muchachos? ¿Qué están mirando? ¿Vieron así como este que se fue en una nube, así volverá otra vez? ¿Ah? Y cuarta cosa, la futura capital del Señor Jesús. Y bueno, ya algo dije. Cuando Él venga, reinará como rey, escuche bien, como rey de reyes. Lo hará en aquel momento. Bueno, dentro de la ciudad estaba el gran Dios, afuera la fuerza del mal. Entonces, ¿qué vieron los enemigos? Porque dice verso 5, y viéndolo ellos, dice, habla de sus palacios, el verso 3 y el verso 4 dice, ¿por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todo? Y dice, y viéndolo ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, ¿no es cierto?, en su parto. Parece mentira, hermanos, que una ciudad tan pequeña los atemorizara a aquellos hombres, aquellos valientes guerreros, aquellos que estaban preparados para la guerra, que se habían reunido para destruirla. Pero, ¿qué vieron allí? Vieron cosas, ¿no es cierto?, que les hizo temer, que les sobrecogió, digamos, el temor, ¿no es cierto? Y dice, huyeron espantados. Es que Dios tiene cosas preparadas, hermanos, dentro de su pueblo, para que el enemigo también se pueda percibir y mirar. Acompáñeme a Segunda Reyes. Este es un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, y muy nombrado. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 17. Allí también pasa un caso, ¿no es cierto?, del caso de Eliseo y de los sirios. Dice que habían rodeado para guerrear contra Israel. Y había un hombre, ¿no?, el siervo de Eliseo, ¿no es cierto?, que estaba temeroso. Y le dijo, dice verso 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo al siervo, ¿no? Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová. Le oró al Dios de los cielos, al Dios grande, ese que hemos leído en el Salmo. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que los montes estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuál es el ejército, no es cierto? Que sus carros y sus caballos están encendidos en fuego, hermanos. ¿Se acuerda cuando Dios arrebató, no es cierto?, a Elías, que estaba junto a Eliseo? Y dice que vino un torbellino del cielo. Y aquel exclamó, Eliseo dice, Señor mío, carros de Israel y gente de Israel. Dice, y luego que los sirios, lloró Eliseo, te ruego que Jehová abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este era el ejército de Jehová, que peleaba por Israel. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Bueno, y ustedes saben la historia. Ahora me llama la atención qué poder de aquel hombre de Dios. Primero te ruego para que el siervo sean abiertos sus ojos. Segunda cosa dice, te ruego para que traiga ceguera al enemigo. ¿Lo puede hacer Dios, hermanos? Por eso digo, allí el Salmo indica, ¿no? Dice que los reyes pasaron junto a ellos. Dice, y ellos se maravillaron, se turbaron. Cuando Dios actúa, hermanos, en su poder y pone a sus ejércitos, ¿no es cierto?, en función para defender su pueblo, el enemigo aún quedará maravillado y muchas veces tendrá que agachar la cabeza, meter la cola entre las patas y huir.
Zacarías 12:2. Vamos a ver qué dice. ¿Ah? Porque estos hombres vinieron a atacar a una nación pequeñita, ¿no? Muy pequeña, ¿no es cierto? Y parecía indefensa. Pero ¿quién es Jerusalén? ¿Qué es lo que es, hermano? A ver, ¿hay algún hermano que está atento ahí que me ayude con la lectura? A ver qué dice Zacarías 12:2 y 3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí está. Gracias, Elías. Justamente lo que dice el Salmo. Y viéndolos ellos, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron ahí. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer de parto. Una ciudad pequeña, un grupo de hombres, ¿no es cierto?, preparados para la guerra, con su rudeza, podríamos decir, con su armamento, que cualquiera que los veía, ¿no es cierto?, podía decir, esto a donde ponen un pie significa destrucción. Sin embargo, aquel pueblo protegido por Dios, ¿no es cierto?, y dice que cuando ellos pudieron visualizar qué había dentro de aquel pueblo, les causó temor y terror. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá, en el sitio de Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargan, los que se la cargaren serán despedazados. Ese es Jerusalén, hermano, un pueblo pequeño. Eso es lo que vieron aquellos hombres. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que tenía Jerusalén. Ellos vieron una ciudad pequeña, pero con una fortaleza que ellos no sabían de a dónde venía, ¿no es cierto?, pero que se lograba ver. Isaías, el último pasaje, Isaías 37, a ver si algún otro quiere participar. (37-35), hermanos. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. 36, Juan. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Gracias, Juan. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, cómo Dios libera a Sennacherib, a la ciudad a su pueblo de Sennacherib, ¿no?, el invasor aquel. Y me encanta este versículo, ¿no es cierto?, el 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. El amor de Dios por su pueblo, ¿no es cierto?, es inalterable, hermanos. Y Él está dispuesto a salvarla, a protegerla. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, como pueblo de Dios, le hemos fallado al Señor? Le hemos fallado, hermanos. ¿Cuántas veces aún hemos estado expuestos a las manos del enemigo? No sé si a usted le pasó, a mí me ha pasado y lo tengo que reconocer. Y después de haber sido librado y confesando, ¿no es cierto?, que ha sido por el poder del Espíritu y la palabra de Dios que está en nosotros, he alabado el nombre de Dios, porque he considerado que bajo las circunstancias humanas que nosotros vivimos, no somos tan fuertes, no somos tan poderosos. Y estamos expuestos, ¿no es cierto?, al peligro, a la tentación y aún, si fuera posible, lo que quiera hacer el enemigo, a la destrucción. Pero ahí está el Señor. Yo estoy para amparar, dice, para cuidar. Voy caminando ya para ir terminando. Versículos 6 y 7 del Salmo. Salmo, donde estamos considerando. Dicen estos versículos, ¿no es cierto? Dice, les tomó allí
temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, y dice, quiebra las naves de Tarsi. Fuera lo que fuera, ¿no es cierto? Dios se manifestó de esta manera. A mí me hace pensar, hermano, ¿no es cierto? ¿Cuántos recursos tiene Dios en su favor para manifestarse a su pueblo, para defender a su pueblo, para cuidar a su pueblo? Aquí en este momento, ¿cierto? Que estamos viendo, dice que habían pasado por allí el enemigo y que habían echado una ojeada, una mirada, y dice, habían quedado asombrados, espantados, y aún dice, habían tenido que huir. ¿Qué será lo que vieron, no? Ese es el Dios de los cielos. Ese es el Dios, hermanos, que nos protege y que aún le puede hacer ver al enemigo, ¿no es cierto?, que él es mucho más poderoso que él y que él está a favor de su, ¿no es cierto?, y en contra del enemigo. Verso 8 dice, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. La ciudad se enardece de gozo, hermanos. El pueblo de Dios, al ver lo que Dios ha hecho, entra en un gozo indecible, ¿no es cierto? Lo desastroso, se convirtió en gozo de victoria. Ellos habían quedado encerrados y veían al enemigo nomás. Pero cuando ven la forma de actuar de Dios en favor de ellos, dice que se apodera de ellos un gozo. ¿Qué le parece a usted? En una situación dificultosa en su vida, en una situación que yo he escuchado decir y me ha pasado a mí, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy a salir? De esta no salgo más, dicen algunos. Sin embargo, el creyente tiene una salida siempre, hermano. Yo siempre digo, ¿no es cierto? Tenemos que esperar a nuestro Dios, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que llegamos al límite del precipicio. Y ahí Él sale a nuestro encuentro. Ahí Él sale a tenernos la mano, hermanos, y a decirnos, acá estoy yo presente. Fue el obrar de Dios en sus milagros, ¿no? ¿Qué milagros obra Dios? ¿Cuántos tenía para contar el pueblo de Israel? Paso al verso 9, dice el 9 al 11, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Jehová, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Conforme al nombre de Dios, es conforme, ¿no es cierto?, al loor de Dios. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tu juicio. Tienen sobrado motivo para meditar en la misericordia de Dios. Y no solo eso, sino que al meditar en las misericordias de Dios a su favor, deben tener sacrificios de alabanza. Eso nunca debe faltar en el labio y en el redimido de Cristo. Cuando miramos la misericordia de Dios desprendida de la cruz, cuando miramos somos hermanos y lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros, porque dice allí el Salmo, nos guiará más allá de la muerte. Debería brotar de nuestros corazones un sacrificio de alabanza interrumpido en corazón y en labios. Ellos lo tuvieron. Y reflexionar en mente y en corazón, que donde quiera que estemos en la tierra, ¿no es cierto?, Él es digno de ser alabado. No importa, dice uno de los himnos que solemos cantar, donde quiera que yo esté. No importa. No hay interrupción para el creyente para traer alabanza al Señor. Verso 2 y 14 dice, andar alrededor de Sión y rodearla, contar sus torres, considera atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que los contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Caminan alrededor de la ciudad, ellos consideran sus torres de fortaleza, ¿no es cierto? Consideran sus baluartes
que está firme y segura y victoriosa. Ha pasado el enemigo, le ha rodeado el enemigo, aún ha podido mirar adentro y ha tenido que huir. Y ellos dicen que ahora lo hacen ellos, rodean la ciudad, miran, ¿no es cierto?, el muro intacto, miran las torres y alaban a Dios. Allí están tan intactos como antes que llegara el enemigo, hermanos. ¿Ah? Ni un cabello de ellos ha sufrido nada. El enemigo ha tenido que marcharse. Y esto sería historia, dice la Escritura, allí hemos leído, ¿para qué? Para contársela a sus hijos. Por allí en el Antiguo Testamento hay unos versículos, dice, y esto lo contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El testimonio de lo que Dios hace con nosotros. Hago una pregunta, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a la ciudad celestial, ¿qué podemos palpar? ¿Qué vemos, hermanos? Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo redimido, el pueblo que trasciende, porque dice, nos guiará más allá de la muerte. Nuestra vida tiene trascendencia y trascendencia de gloria. El pueblo con mejores promesas. ¿Qué estamos mirando? Un último versículo, 2 Corintios, capítulo 4, verso 18, para que queden esta noche como una reflexión en nosotros. Dice, podríamos leer verso 16, mire, se entusiasma uno, ¿no? Porque va viendo la palabra de Dios. 4:16 de 2 Corintios, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora dice el apóstol, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Allí teníamos en la enseñanza del Salmo, ¿no es cierto? Los que estaban adentro miraban para afuera y tenían temor. Estaba el enemigo rodeándole. Los que estaban afuera miraron para adentro y tuvieron temor también, hermano, porque se manifestó la gloriosa presencia de Dios con su poder, ¿ah? Y tuvieron que huir. ¿Qué miramos nosotros, hermanos, como creyentes? ¿Qué miramos? Estamos mirando ya la ciudad celestial, la cual pronto se nos hará visible a nuestros ojos. El Señor viene a buscarnos. ¿Ah? Dice, esta leve tribulación es una tribulación que nos está angustiando, pero pronto pasaremos a la ciudad celestial, a la ciudad eterna de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.